Bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares, estamos en vivo por las señales de Globovisión y en nuestra edición de hoy de Argumentos seguiremos comentando los acontecimientos. Corrupción dentro de Petróleos de Venezuela. Nuestro invitado de esta tarde, Rafael Quiroz, economista petrolero, nos acompaña y le damos la bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes, profesor, bienvenido a Argumentos. Gracias, Rosa, muy amable de tu parte por la invitación y un saludo pues a toda tu vasta audiencia. Bueno, muchas gracias y vamos a explicarle a la audiencia para entrar en contexto de inmediato. El presidente Nicolás Maduro realizaba un anuncio a través de su cuenta en la red social Twitter, nuevo nombramiento de ministro de Petróleo, de quien a su vez era el ministro de PDVSA, y eso lo revisamos en el portal web de Infocifras, www.infocifras.com. ¿Quién es Pedro Tellechea? Ahí está la información. Este martes 21 de marzo, el presidente Nicolás Maduro anunció el nombramiento de Pedro Tellechea, presidente de PDVSA, como nuevo ministro de Petróleo, coronel, quien había sido nombrado en enero de este año como presidente de PDVSA. Anterior a este puesto, él habría estado en Pequibén como presidente de esta industria. Es licenciado en Ciencias Militares e ingeniero mecánico. Fue gerente general de la empresa mixta Metanol de Oriente, presidente de la industria venezolana de aluminio y estuvo a cargo de Pequibén hasta que lo nombraran presidente de PDVSA durante este año. Ahí está el tuit del presidente Nicolás Maduro con las dos fotografías. Además, le desea máxima eficiencia y dice que hizo este nombramiento en el marco del proceso de transformación que vive la industria. Nombré como nuevo ministro de Petróleo al presidente de PDVSA. Y ahí está la respuesta también de Pedro Tellechea en la cuenta en la red social Twitter. Le responde a ese tuit diciendo: cuente con mi mayor esfuerzo y compromiso para seguir aportando al desarrollo económico de nuestra patria. Este nombramiento pues ha desatado comentarios de los expertos porque advierten que nuevamente se está cometiendo un error en nombrar como ministro de Petróleo a quien ejerce funciones como presidente de PDVSA, y quisiera que nos explique por qué y hacerle esta explicación también a nuestra audiencia. Sí, lamentable y desgraciadamente el presidente Nicolás Maduro reincide en el error de designar para ministro de Petróleo a la misma persona que ha designado antes como presidente de PDVSA. Y digo yo reincide porque él ha hecho eso ya durante 3 veces. Desde luego, quien inició esto fue en el 2005 Hugo Chávez Frías, cuando nombró de ministro de Petróleo a quien estaba como presidente de PDVSA, que era Rafael Ramírez. Todos sabemos lo que pasó, lo que desató Rafael Ramírez, pero eso fue debido a esa situación o ese nombramiento perverso de unificar las cabezas de 2 organismos diferentes del Estado. Petróleos de Venezuela, que está por debajo del ministerio, y al ministro de Petróleo en el mismo cargo. O sea, unificar esos 2 organismos en un mismo cargo cuando tienen funciones dispares, cuando perfectamente son lo que podríamos llamar antípodas entre los dos, porque tanto el cargo es diferente, su nomenclatura, su denominación y dentro de la estructura tanto de PDVSA como el ministerio es diferente las atribuciones, las responsabilidades, los deberes, etcétera, etcétera. Y es una responsabilidad bastante fuerte como para tener ambas, ¿no? Favor, Además, claro, en un claro, lado... Claro, porque es que el ministro de Relaciones, de petróleo. Petróleo es el supervisor, por decirlo así, del presidente de PDVSA. Es el contralor. Es el jefe, por decirlo también así, del presidente de PDVSA, porque representa al presidente de la República y al Estado venezolano, ¿no? al Estado venezolano lo representa en el directorio, en las reuniones del directorio de PDVSA. ¿Por qué? Porque desde el ministerio se diseña la política petrolera venezolana y es la empresa PDVSA el principal instrumento y motor del Estado venezolano para llevar a cabo tal política petrolera. Entonces,
no puede ser que el supervisor y el supervisado sea el mismo, el controlador y el controlado lo mismo. Y esto ha venido ocurriendo desde la gestión del presidente Hugo Chávez, y ha sido cada vez más común que el presidente de PDVSA sea el ministro de Petróleo, Energía y Petróleo, el nombre que haya. Hasta que murió Chávez, Rafael Ramírez mantuvo ambas cargas. Luego, inmediatamente, Maduro acertadamente, el presidente Maduro separó los dos cargos, pero luego los volvió a unificar. Sí. Y después lo volvió a separar y ahora vuelve a unificarlo. Entonces, bueno, pareciera que no se aprende de la experiencia. Ahí dice que hay personas, en el común denominador se denomina o se identifica algo así como nadie escarmienta en cabeza ajena. En cabeza ajena. Pero parece que esto no escarmienta ni siquiera en su misma cabeza, que es lo peor. Entonces, repito, todos los vicios acumulados, todas las desviaciones de tipo ético y hasta moral incluso, de tipo profesional, de la forma de cómo gerenciar una empresa, nació con Hugo Chávez cuando él unificó esos dos cargos. Y Rafael Ramírez no tenía nadie que lo supervisara. Desde luego, después se entendió de que Chávez lo unificó para lograr eso precisamente, para los efectos de tener directamente contacto y no existiera un puente para hacer lo que cometió. Bueno, yo creo que, ejemplo, los $800,000 que se consiguieron en una maleta o en un maletín de Wilson en Buenos Aires, de Anthony Wilson, por un avión fletado mismo de PDVSA y con funcionarios de PDVSA, eso no se hubiese dado, por supuesto, si Rafael Ramírez hubiese tenido un jefe por encima entre el presidente y él mismo, un jefe diferente en el Ministerio de Petróleo. Han sido diferentes los escándalos desde esa maleta de Antonini Wilson, pues hemos pasado ahora los escándalos de Rafael Ramírez. Por cierto, ahí no se investigó nada, absolutamente nada. Ni Son la temas Asamblea que quedaron Nacional, así. Ni la Asamblea Nacional, ni el mismo presidente de la República, ni el Contralor, ni el Fiscal General de la República. ¿Qué pasó con eso? De eso no dio nadie cuenta. Y eran puros venezolanos. Ojo, y en un avión fletado por PDVSA. Tampoco se hubiese dado, estoy seguro, esa malsana costumbre, no sé si todavía está allí, pero en todo caso, cuando Chávez se hacía, que era de que Rafael Ramírez le llevaba a todo, en los 5 primeros días de cada mes, $50 millones en una maleta en Miraflores. Bueno, ¿quién dio cuenta de eso? ¿Por qué empezó la costumbre o el resabio y por supuesto la mala costumbre de llevar en efectivo plata al presidente de la República? Eso nunca había sucedido, ni en PDVSA ni en el gobierno. ¿Y esto empezó a ocurrir? Eso ocurrió ¿Está documentado? Sí, como no, pero no solamente documentado, sino Rafael Ramírez nunca lo negó. Varios hicimos esa denuncia y el gobierno tampoco nunca la negó. Algunos fuera de Cámara decían, bueno, no, es que eso es plata de la revolución, y eso es para que el presidente gastara, para poder dar aquí y allá y qué sé yo. Bueno, así con ese albedrío y con esa facilidad explicaron eso. Ahora es una cantidad importante porque no es el primer monto que escuchamos que ya de por sí nos parece escandaloso. Hace 6 meses atrás el ministro Tarek El Aissami, bueno, ahora que renunció el ministro saliente, pues hablaba de la corrupción durante la gestión de Rafael Ramírez, quien ahora desde fuera pues también tuitea criticando la situación actual. Claro, pero eso lo originó precisamente ese hecho del presidente Hugo Chávez haber fusionado, repito, 2 cargos que son diferentes, que son antípodas, porque se trata del controlador y del controlado a través de las figuras del ministro y del presidente de PDVSA. Entonces, no hay quien lo controla. Y en el caso actual, peor todavía. No solamente porque Tallerías no tiene ninguna experiencia o mayor experiencia en la industria petrolera, sino que tiene una tríada de cargos, porque él no ha entregado la presidencia de Pequiven. Así que él está de presidente de Pequiven, presidente de Petróleo Venezuela y ministro. Que yo sepa, él no es premio Nobel precisamente en las condiciones que tiene actual nuestra industria petrolera. El premio Nobel de Economía Petrolera no existe, ni en política petrolera, pero bueno, pareciera él, porque para que ejerza 3 cargos simultáneamente,
Bueno, seguramente puede decir, bueno, no, yo no estoy yendo a Pequibén porque, bueno, por supuesto, no está en Caracas. Bueno, por lo que sea, pero el hecho es que él está todavía al frente de ellos porque no le han nombrado el Hasta los presidente, momentos, hasta claro. el momento no le han nombrado al presidente de Pequibén. Entonces, bueno, yo diría, para ocupar 3 cargos, para ocupar incluso solamente 2, el de presidente de PDVSA y ministro, bueno, tiene que ser una persona de conocimiento petrolero vasto, El pues. solo hecho de ser presidente de PDVSA es Debe, una responsabilidad enorme y así sobre es. todo en la situación que se encuentra en la industria en estos momentos. Los Parece, retos que tiene y cómo está recibiendo además así el es. ministerio, la PDVSA y además en los asuntos de Pequibén, ¿no? Sí, pareciera que es que Pedro Rafael Tellerías tiene Tellechea. Tellechea, perdón, Tellechea tiene el conocimiento acumulado de un de petróleo, de un Pérez Alfonso, de un Altaric, de un Yamani, de un Humberto Calderón Verdi, qué sé yo, todos los conocimientos concentrados en él sin haber realizado estudios académicos sobre el tema y bueno, por lo tanto se da el lujo de ser ministro de Petróleo, presidente de PDVSA y presidente de Pequibén. ¿Y cómo la recibe y cuáles son los retos que tiene hoy PDVSA y la industria? Vamos a estar conversando al regreso de la pausa. Profesor Rafael Quiroz, que nos acompaña durante esta tarde. Él es economista petrolero, profesor universitario. Vamos a seguir conversando sobre estos retos que tiene la industria petrolera al regreso de la pausa.